tal amigos? Estamos de regreso. Hoy toca mi sección Infancias Buscadoras. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema pero muy delicado relacionado con los adolescentes migrantes que llegan a los Estados Unidos. ¿Qué tal, Diego? Buenos días. Bienvenido, como todos los sábados. Es correcto, los niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres que llegan a Estados Unidos de manera ilegal, sufren de muchos problemas y de violaciones a sus derechos humanos. ¿Y qué nos vas a contar al respecto? Bueno, les platico que el periódico The New York Times documentó que más de 100,000 niños, niñas y adolescentes que llegaron solos a Estados Unidos desde el año pasado realizan trabajos peligrosos en ese país como obreros en fábrica, empacadores, repartidores de comida, lavaplatos o bien actividades que no son propias para los niños, niñas y adolescentes y que pueden afectar gravemente su salud. Además, los infantes y adolescentes que llegan solos a Estados Unidos no tienen derechos laborales ni adultos que los protejan frente a ese tipo de actividades y de posibles abusos. Es cierto, Diego, como lo comentaba, son miles de migrantes latinoamericanos que llegan a Estados Unidos prácticamente todos los días del año, y como entran de manera ilegal, obviamente son objeto de sanciones, pero desgraciadamente también son, el blanco perfecto para la violación sistemática de sus derechos humanos. Y esta situación que nos comentas es grave, definitivamente es grave. Estados Unidos mantiene a muchos niños, niñas y adolescentes en su territorio. No sé bajo qué calidad migratoria estén todavía en Estados Unidos, pero por lo que comentas, están trabajando, están haciendo labores que no son propias de su edad y que seguramente no son remunerados. Hablamos entonces de trabajos personales, de jornadas tal vez larguísimas que ni siquiera son compensadas con algún pago en dinero o bien por lo menos con la protección de sus derechos fundamentales. Es cierto, es algo muy lamentable. Con más de 100 menores migrantes en 20 estados de la Unión Americana se descubrió que todos estos menores trabajadores son obligados a trabajar más de 10 horas todos los días, sin ninguna garantía y ni siquiera para su salud. De hecho, estos menores trabajan en centros o fábricas donde se hacen algunos de los productos más conocidos en Estados Unidos. Ok, Diego, como bien lo comentas, entonces estos adolescentes trabajan en promedio 10 horas diarias. Uh-huh. No sabemos en qué condiciones. Si estamos hablando de que estos chicos, estas chicas trabajan en lugares, en fábricas donde se fabrican los productos más importantes de Estados Unidos, forzosamente hablamos de fábricas, de centros de producción. Estamos hablando de la producción a escala de determinadas mercancías y los chavos le entran a este tipo de trabajos. Obviamente estamos hablando de muchas mercancías y que su fabricación implica riesgos para la salud. No sé, a lo mejor los chicos están frente a gases tóxicos o bien están cargando cosas pesadas que superan sus fuerzas. Tal vez están desarrollando otro tipo de actividades físicas que requieren de la protección personal, el uso de algún casco, de guantes, de zapatos especiales, de ropas especiales, y seguramente no los tienen. Y esta investigación del New York Times nos da un poquito de luz de lo que pasa todos los días en Estados Unidos con los trabajadores migrantes, y estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, los hombres y las mujeres que también cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor, también sufren de muchos problemas y obviamente no se les garantiza ni son respetados sus derechos laborales, ni siquiera sus derechos humanos. Como se dan cuenta, en pleno siglo XXI, aun cuando se trate de los países más avanzados,
Hace falta mucho humanismo de parte de los gobiernos del mundo para proteger a grupos vulnerables como lo son los infantes y los adolescentes. Este tipo de noticias no son comunes, pero deberían darse a conocer para que todo el mundo pueda enterarse de lo que pasa con los niños migrantes, en este caso de Latinoamérica. Es correcto, Diego. Esta investigación es una honrosa excepción. Siempre se nos dice en todos los medios de comunicación que tantas personas cruzaron de Centroamérica al sur de México y muchos quedaron en México y los que pudieron lograrlo llegaron a Estados Unidos. Y nos echan a pelotita, como le he platicado en otros espacios, de que México tiene que hacer el trabajo sucio, tiene que impedir el paso de los migrantes a Estados Unidos, o bien los que son regresados a Latinoamérica pasan por México y nosotros tenemos que ver la manera de regresar a cada migrante a su país. Y nos quedamos con eso. No sabemos en realidad qué esté pasando en el interior de los centros de trabajo, no sabemos en realidad cómo se trate a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Como bien lo dices, falta muchísimo humanismo, falta empatía, falta sensibilidad de los gobiernos del mundo, de las autoridades. Se sigue usando a los seres humanos como cosas, como objeto. Todos los seres humanos somos poseedores de dignidad y eso nos hace iguales frente a nuestros semejantes. Todos tenemos el derecho de ser respetados en nuestro carácter de seres humanos, pero creo que, como bien lo dices, en pleno siglo XXI nos estamos acostumbrando a una nueva forma de esclavizar a la gente, de explotar a la gente. Creo que en el siglo XXI hablamos todavía de este problema de que unas personas hagan cosas que las beneficien a costa de la desgracia de otras personas. Un factor muy importante que hace más grave la situación es que la regularización de estos infantes y adolescentes pasa por muchos trámites burocráticos y que en la mayoría de las veces no llegan a ningún resultado porque los requisitos que piden las autoridades para regularizar la situación migratoria no se cumplen por parte de los migrantes, y mientras esto ocurre, el tiempo pasa y los infantes y adolescentes obviamente son más susceptibles a correr algún peligro. Exactamente, Diego. La semana pasada informaba de que hay varios programas implementados en Estados Unidos para otorgar visas humanitarias. Te piden ciertos requisitos y los migrantes abren el portal para acogerse a ese beneficio, pero los requisitos que piden son muchos y no se pueden cumplir porque se trata de ciertas condiciones que debes de acreditar siempre y cuando seas un migrante regular, lo cual no es. Yo informaba la semana pasada, por ejemplo, que un migrante en Chiapas quiere una cita para ver qué cosas le piden, qué requisitos le piden, y esa cita se le genera en Chihuahua, y el que está en Chihuahua le genera la cita en Chiapas o en Mérida. Entonces es muy impracticable esta medida. Yo creo, como bien lo comentas, tenemos que ser un poco más sensibles, ver la realidad, darle el contexto que merece la situación para resolver esta crisis migratoria desde un punto de vista humanista. Yo creo que más que ver el problema de la migración precisamente como tal, debemos enfocarlo desde un punto de vista humano para ya sacar adelante toda esta situación. Pero ¿tú qué opinas de todo este contexto, Diego? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo como niño sugiero que las autoridades sean más sensibles y más comprensivas con la situación que pasan los migrantes en sus países y en los países a donde llegan buscando mejorar su condición de vida. Y en concreto tenemos que ser más humanos, más empáticos con nuestros semejantes. Así es, Diego, tienes toda la razón. Tenemos que ser más empáticos los unos con los otros para lograr esa meta. Tenemos que recordarnos que todos somos seres humanos, que todos, insisto, tenemos dignidad como seres humanos, y así se nos debe respetar y así se nos debe tratar. A mí de verdad me parte muchísimo enterarme de este tipo de noticias, de ver cómo los niños, niñas de tu edad, los adolescentes son explotados para dar ganancias a otros. Estamos hablando del mismo escenario que tuvo lugar en la Revolución Industrial,
cuando toda la familia, papá, mamá, hijo, hija, se dedicaban a trabajar 10 o 15 horas en una fábrica para ganar únicamente lo indispensable para vivir. Creo que ese escenario no ha cambiado, creo que la modernidad no ha avanzado en este punto y coincido contigo, tenemos que ser más empáticos con los demás y ver la manera de evitar este tipo de explotación que, como dices, en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, que es el gigante de la democracia en el mundo occidental, que sigan pasando este tipo de cosas, francamente no tiene justificación y creo también que otros países del mundo, sean potencia o no, tienen que fijarse en esta situación y tienen que enfocar el problema para resolverlo de fondo. Así se trata de Estados Unidos, de Rusia, de China, de algún país europeo. Todos tenemos este problema. En Europa también ha habido muchísimo problema por los migrantes y también se les trata más o menos igual que en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2015, cuando la crisis de refugiados, cuando el conflicto en Siria tenía 3 años, muchos migrantes llegaban a Europa Occidental por Alemania. Alemania acogía migrantes, pero no tenía espacio para todos, y así que otros iban, por ejemplo, a Hungría, y Hungría fueron tratados prácticamente como ganados, se les encerraba en jaulas, y pese a que la Unión Europea tiene la iniciativa de colaborar entre sí, pues se cerraron las fronteras y ya no hubo nada más que hacer. Un tema muy importante, Diego, tienes razón, también es muy delicado. Espero que esta situación en verdad mejore pronto, que los niños, niñas y adolescentes del mundo tengan una mejor condición y que todos los gobiernos del mundo puedan garantizar los derechos que les corresponde como infantes. ¿O tú qué piensas al respecto, Diego? Bueno, pues sí, como tú dices, a otras personas no se les debe de tratar como esclavos. En este caso es Estados Unidos quien está tratando como esclavos a otros migrantes, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, que llegan a Estados Unidos y para buscar trabajo y mejorar su vida. Claro, tienes toda la razón. Y son chicos de tu edad, chicas de tu edad. Y tú también lo has dicho aquí en este espacio, que en vez de estar trabajando, desarrollando talentos en un ambiente de paz, de tranquilidad y que se les provea de lo necesario, no lo tienen. Y son destinados a la explotación, a trabajos rudos que no tienen nada que ver con su condición, y de esa manera se pierde el talento, se pierde la salud y la dignidad de los seres humanos. Ojalá que las cosas cambien para mejor. ¿Algo más que nos quieras decir, Diego? Bueno, sí, me despido y los espero en otra semana para otra emisión de Atrapados en el Rock. Igualmente, amigos, yo me despido y nos vemos en la próxima emisión de Entre Diálogos y, como Diego dice, en una emisión